también de Colombia. Muy bien, muchas gracias. El análisis espectral no lineal tiene algunas características interesantes, como podrán ver ustedes en el logo de la parte superior izquierda, que es algo que se relaciona con la estructura de la naturaleza. Y digamos que lo más interesante de la estructura de la naturaleza es que hay elementos simétricos y elementos asimétricos que la componen. Y eso, esa pequeña diferencia entre la simetría y la asimetría nos permite... Ahí va a estar. Hay unos micrófonos abiertos, muchas gracias. ¿Se puede llamar más ratito? Ay, qué pena, hay unos micrófonos abiertos y me interrumpió, muchas gracias. Bueno, entonces les contaba que esta simetría es tan interesante que esta propiedad de la naturaleza, entre lo simétrico y lo asimétrico, nos da la posibilidad de hacer interpretaciones interesantes de la misma naturaleza. ¿Y alguien con el micrófono? Apaguen sus micrófonos, por favor. ¿Con quién vaya a ver? Ya. Pienso que el administrador puede apagar los micrófonos de todos, por favor. Me permito, gracias. Muy bien. Bueno, el mundo del análisis espectral no lineal es muy interesante, tiene una historia desde Rusia. En la época de la Guerra Fría, digamos, hubo mucho desarrollo tecnológico, especialmente del que se trasladó de Moscú por las amenazas de la guerra hacia el área de Siberia, especialmente en la ciudad de Omsk. En aquella ciudad entonces empiezan a desarrollarse algunas teorías interesantes sobre interferometría. La interferometría es básicamente una área de la tecnología en donde se utilizan estructuras del espectro electromagnético para hacer interferencias sobre las estructuras del cuerpo humano y a partir de esa interferencia hacer básicamente interpretaciones del contenido material que contiene el cuerpo humano. Ejemplo de ello, por ejemplo, es la resonancia magnética nuclear que todos conocemos, en la cual lo que se hace es introducir un rayo X, alinear los protones del cuerpo y tomar la fotografía en ese momento con rayo X para tener una imagen del cuerpo humano. Ese, digamos, el ejemplo más clásico de ese tipo de interferometría, igual que, por ejemplo, la interferometría que se hace por ultrasonido. Entonces, el sonido entra al cuerpo, el sistema nos permite, ese rebote en el sistema nos permite entonces hacer una interpretación de las estructuras internas del cuerpo. Eso obviamente ha tenido un desarrollo en tecnología muy interesante y obviamente también buscando posibilidades de interferir el cuerpo humano con elementos del espectro electromagnético que sean interesantes desde el punto de vista de obtener datos e información importante. Allí nace entonces el análisis espectral no lineal. Pero obviamente todas estas tecnologías tienen algo muy interesante que es que sobre todo en medicina trabajamos con el principio de incertidumbre, o sea, la incertidumbre para nosotros es algo habitual en nuestra consulta rutinaria y por eso mismo buscamos tecnología, un fonendoscopio que nos ayude a interpretar mejor los ruidos cardíacos de la mejor manera y por eso tecnología es tan interesante que nos permitan interpretar la naturaleza del funcionamiento del cuerpo humano para interpretarlo mejor. La incertidumbre, por ejemplo, proviene de elementos como por ejemplo son la misma historia clínica que usamos. Cuando hacemos una historia clínica, los datos incluso que utilizamos en los pacientes, así lo hagamos con todo el juicio del mundo, tienen la altísima probabilidad de que haya datos que por ejemplo estén errados, que haya datos que, por ejemplo, el paciente olvide, que haya datos que el paciente o el mismo médico no los consideren relevantes. Elementos como, por ejemplo, de que incluso deliberadamente se omita información, entre otras cosas. La incertidumbre también se da, por ejemplo, por factores de sesgo, de error, etcétera. El sesgo, por ejemplo, es muy clásico en las especializaciones, ¿no? Cada uno ve desde su perspectiva, su visión, su experiencia, la posibilidad de ver una enfermedad y obviamente su conocimiento y toda su experiencia. A pesar de que intentamos basarnos en medicina basada en la evidencia, siempre habrá, a pesar de esto, en estos sistemas estocásticos que son, digamos, en cierta manera probabilísticos y yo podría saber qué podría ocurrir en el futuro, pero al mismo tiempo
son determinísticos. Sé que pasan algunas cosas, pero esa probabilidad no me hace saber exactamente lo que puede pasar al futuro con un paciente. Entonces, estos sistemas estocásticos son los que precisamente nos dan esa información o esa incertidumbre tan interesante en medicina. La incertidumbre es también porque los datos son incompletos y eso suele ser muy común en la historia clínica. Por ejemplo, también se nos escapa de la incertidumbre elementos importantes de la interpretación de los elementos que ocurren dentro de la evaluación a través de tecnología. Recordemos, por ejemplo, los conceptos de sensibilidad y especificidad que se utilizan en la estadística para determinar el grado de precisión de alguna tecnología. Miren ahora, por ejemplo, la incertidumbre que existe sobre el efecto de las vacunas, sobre efectos adversos, sobre costo-beneficio, sobre beneficio específico de la vacunación contra SARS-CoV-2, que son elementos clásicos de la incertidumbre tan grande a la que nos sometemos en procesos biológicos. En parte, en respuesta a este tipo de incertidumbre, se empezaron a utilizar lo que podríamos llamar análisis computacionales en enfermedades, lo que llamamos también sistemas expertos. Los sistemas expertos son software que ayudan, digamos, en cierta manera, a hacer una interpretación de los datos de esta incertidumbre en eventos médicos o eventos de enfermedad que nos permiten intentar entender y dar una interpretación mejor. No voy a hablar de toda la complejidad que existe sobre la precisión, o si las máquinas son realmente mejores que los humanos en determinar información, pero sí voy a decir algo, son herramientas que sí ayudan cuando detrás de, digamos, de esa tecnología existe una mente acuciosa que permite realmente hacer una interpretación de la enfermedad o del proceso patológico que estamos enfrentando. El análisis espectral no lineal, entonces, se fundamenta básicamente en la interferometría con un concepto interesantísimo que es el concepto de resonancia. Voy a resumirlo. Hace un poco tiempo, un arquitecto español muy famoso, Calatrava, hizo un puente en España, en la ciudad de Barcelona. Y lo interesante de este fenómeno es que la gente, un puente pues, para el siglo XXI, un puente espectacular, hecho además con materiales interesantes, la gente empezó a ir por multitudes a visitarlo. Y la resonancia, el movimiento de la gente, escuchen bien, empezó a tumbar el puente. ¿Qué ocurrió? Tuvieron que sacar a la gente del puente por este principio de resonancia, que era el movimiento específico que hacían las personas y que iba a tumbar el puente, porque si no hubiera sido un desastre. Tuvieron luego que reforzar el puente para que nuevamente el público tuviera que ir ahí. El refuerzo del puente tuvo que cambiar el principio de resonancia, de vibración de las personas con el puente para que el puente no se cayera. Eso que parecía un mito en la Segunda Guerra Mundial de que los soldados podrían tumbar un puente, pues casi se hace realidad con este puente de este arquitecto tan famoso que es Calatrava. Entonces, miren lo interesante, porque la resonancia es una gran fuente de información, porque la posibilidad de interferir con resonancias específicas sobre las estructuras biológicas nos permitiría entonces entender si esa vibración específica sobre estructuras muy específicas del cuerpo humano determinan una respuesta adecuada o no de ellas. Y de eso se trata la resonancia en el análisis espectral no lineal. Ok, del espectro electromagnético que empieza en los rayos gamma, luego los rayos X, luego viene el ultravioleta, luego el violeta y todos los colores del arco iris, hasta que terminamos en el rojo, y luego ya en el espectro no visible, el infrarrojo, y luego vienen las microondas, y luego al final vienen las ondas de radio. Bueno, en ese espectro donde termina el infrarrojo, empiezan las microondas, la tecnología de análisis espectral no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de OMS en Rusia utiliza muchas frecuencias para producir, a partir de ese valor de la magnitud de la onda, que corresponde a las microondas, interferencias sobre muchos elementos de las estructuras de nuestro cuerpo. Y por eso estamos utilizando el principio de resonancia para que esa gran cantidad, que son miles de resonancias específicas para estructuras de nuestro cuerpo, puedan entrar a nuestro organismo y a partir de esa interferometría poder medir esa información. Muy bien, para poder entender cómo el análisis espectral no lineal funciona,
tenemos que ir un poquito a la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas se basa en el fundamento de que un sistema es algo y por lo tanto, al decir algo, desde nuestra interpretación implica que ese algo contiene materia. Ok, esa materia que normalmente en el tipo de análisis que hacen, por ejemplo, los ingenieros electrónicos, lo colocan como una caja negra. Esa caja negra entonces le entra algo que es básicamente 3 elementos que son la materia, la energía y la información. Entonces la materia, la energía y la información entran en esa caja negra. Dentro de esa caja negra ocurren una cantidad de procesos por la interferencia de materia, energía e información y sale un output o un exit. Estamos hablando del input, materia, energía e información, y de un output o una salida que es también materia, energía e información. Aquí es interesante entender los principios de termodinámica básicos, que son las 2 leyes básicas de la termodinámica, interpretando que primero la energía no se pierde, sino que se transforma. Y por lo tanto, la energía que entra a esa caja negra, el sistema que podría ser, por ejemplo, como una persona representada en una caja negra, va a generar un aumento, digamos, del movimiento de procesos dentro de ese sistema. Y eso es lo que va a provocar lo que ocurre en la segunda ley de la termodinámica, que es la tendencia fortuita al desorden o la entropía. Pero vamos a darle a la entropía una interpretación interesante desde una perspectiva estadística. La entropía, que es esa tendencia fortuita al desorden, implica que cuando se realiza interferometría, en este caso por el análisis espectral no lineal a partir de ondas, de las microondas, que atraviesan el cuerpo humano y que resuenan en el cuerpo humano y que cambian procesos, lo que va a ocurrir es un efecto termodinámico con precisamente una pérdida mínima de calor. Afortunadamente, digamos que la interferencia es tan pequeña que eso es casi imperceptible en el cuerpo humano, pero si colocáramos a una persona, digamos, mucho tiempo en el aparato, pues muchas horas, hablan de muchas horas, pues literalmente podemos hasta cocinarlo con un microondas, ¿no? Ustedes habrán visto ejemplos de este tipo de resonancia con los celulares, que colocan 3 celulares y unas maicitos, unas crispetas, popcorn y el mismo microondas, la onda produce un efecto termodinámico que calienta el maicito y el maicito explota y se cocina. ¿Alguien tiene una pregunta? Disculpen, por favor. Muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, ya entendieron cómo la onda electromagnética entra al cuerpo humano y lo que va a producir un efecto termodinámico que está provocado, igual que en el horno microondas, por la vibración de las moléculas. Este efecto termodinámico, entonces, es lo que permite abrir y ahí viene el nombre, ¿no?, de análisis espectral, porque abre el espectro de información a la que está escondida. Sí, hay una pregunta. Sí, había una pregunta, perdón. No, este no es. No, perfecto, listo. Entonces, el análisis espectral nos permite entonces interpretar a través de interferencia esa posibilidad de que haya esa ocurrencia. Entonces, la entropía la podemos definir como cuánto es el valor de entrada de energía de un sistema y cuánto es el valor de salida. Entonces, siempre va a haber una pérdida de energía que va a ser por efectos termodinámicos. Por lo tanto, la información de salida más el efecto termodinámico sumados es igual al valor de entrada. Y eso es lo que debería ocurrir en todos los sistemas. Ahora, muy bien, cuando la onda electromagnética entra al organismo, pues como eso realmente ocurre a la velocidad de la luz, hay que buscar un mecanismo para interpretar eso, ¿no? Entonces vamos a hablar de 3 elementos importantes para entender esa interpretación y por qué el análisis espectral no lineal, digamos, utiliza el espectro electromagnético para generar la interferometría y producir un cambio a nivel atómico en las estructuras materiales de las personas para que esa interferencia con los elementos más pequeños del átomo de las personas produzcan un cambio y pueda ser interpretado como información. Entonces vamos a hablar de algo muy interesante y es que imagínense ustedes, yo tengo aquí un cuarto, sí, lo estoy viendo en este momento, y este cuarto tiene, por favor, hagan la interpretación intelectual ustedes allá donde se encuentran, y si su cuarto es un cubo, ¿cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tiene? Exactamente, 1, 2, 3, 4,
5 y 6. O sea, estamos dentro de un dado que si lo lanzamos en el casino es una probabilidad de un sexto. Ahora muy bien, por favor imagínese que en este caso lo que usted va a hacer es estar dentro de una esfera. ¿Cuál es la probabilidad de giros de esa esfera? Ok, yo pienso que ya dieron la respuesta. La probabilidad es infinita. Al ser infinita, entonces, que es geodésica, ¿no? Como el planeta, pues como los astros que están en el universo, que son redondos porque se encuentran precisamente en movimiento. Entonces, eso permite básicamente darnos una interpretación intelectual del espacio y las probabilidades espaciales de una subpartícula atómica. Muy bien, si esa esfera, digamos, está rotando, los físicos le dieron un nombre muy específico a eso que llama el concepto de spin. El spin es cómo rota esa estructura y nos permite entonces entenderlo. Voy a mostrarles a ustedes aquí mi ratón de computador que tiene una bolita y lo ven aquí. Entonces yo roto la bolita, a ver si se ve mejor aquí. Yo roto la bolita, entonces esta bolita tiene infinitas posibilidades de movimiento y prácticamente irrepetibles. Entonces, si este giro, representando una subpartícula atómica, es el spin, y si este spin es un número asintótico, que es menor a Al parecer, el doctor está con un problema de internet. Vamos a tratar de solucionarlo internamente. Un momento, por favor. Bien, parece que ya puede volver a entrar. Sí, doctor. Estamos Ya, bien. bueno, perfecto. Qué pena que por alguna razón se nos cayó la reunión. Bueno, entonces interpretando esto para ir muy rápido porque nos va cogiendo el tiempo y podría yo hablar todo el día de esto, esa rotación que da el spin de una subpartícula atómica determina los fermiones y los bosones. Vamos a resumirlo de esta manera. Los fermiones, cuando vibran los fermiones, eso corresponde a la materia dura que nosotros estamos tocando. Cuando ustedes tocan algo duro significa que la mayor parte de la materia está resonando con fermiones. Eso se mide en una constante que se llama la constante de Planck. Pero los bosones, increíblemente, tienden a un valor de número entero, que es el número 1. Entonces, cuando estamos hablando de energía, estamos hablando de la energía térmica, de todo el espectro electromagnético, incluso las microondas, pero incluso la energía atómica. Toda la energía se interpreta en forma de bosones. Y los famosos bosones de Higgs son los que nos permiten saber si una estructura como la que yo tengo aquí enfrente nos da la posibilidad de interpretar el efecto de la materia. Muy bien, entonces, cuando la onda magnética entra al organismo, lo que hace es precisamente mover esos espines dentro del organismo y lo que nos permite saber la información. Muy bien, ahora para que este aparato haga esa interpretación de abrir este espectro electromagnético que está escondido dentro del organismo como si fuera un haz de luz para sacar la luz del arco iris, lo hace a través de un elemento que es el concepto de no linealidad, que se basa inicialmente en lo que hace unos 30 años o 40 años atrás se llamó la teoría del caos, pero que realmente hoy llamamos la teoría de los algoritmos, porque realmente no es que exista caos en la naturaleza, sino que existe un caos ordenado, que lo vemos, por ejemplo, en esa interpretación de la cual yo hablaba inicialmente de la naturaleza, que es asimétrica y al mismo tiempo simétrica. Entonces, miren, muy interesante, los bosones y los fermiones
se diferencian también por simetría. Todo lo que es materia dura es normalmente fermiones, y los fermiones normalmente son simétricos, pero increíblemente la energía, como por ejemplo la energía térmica, la energía atómica, todo el espectro magnético, los microondas, son ondas que tienen características matemáticas asimétricas, y eso también hace la diferencia entre los bosones y los fermiones. Y por lo tanto en la naturaleza encontramos muchos ejemplos de no linealidad, y hemos hablado de los fractales y todo este tipo de elementos que nos permiten entender este tipo de cosas. Entonces, la estrategia del análisis espectral no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada EMOS, en la ciudad de Omsk, en Rusia, utiliza básicamente las frecuencias que ustedes están viendo en pantalla para interferir el cuerpo humano, y lo hace de una manera que es muy inteligente, utilizando la estrategia de la ley de Fleckner-Weber, que viene de la psicofísica. Aquí tengo que volver a parar un poquito para que me entiendan qué es la psicofísica. La psicofísica es una ciencia que se encarga de entender o interpretar cómo una señal física que entra en mi organismo es capaz de que mi organismo, por ejemplo, mi sistema nervioso, la interprete y le dé un sentido desde el punto de vista consciente o inconsciente a esa señal. Por ejemplo, inconsciente es todo el efecto de la luz sobre nuestra retina, o consciente, por ejemplo, sobre la experiencia dolorosa. Yo que trabajo en rehabilitación suelo utilizar también esta teoría en la medición del dolor. Entonces, a la persona con un algómetro le produzco dolor y voy presionando para que me diga en qué momento tiene más dolor, y luego presiono al máximo y voy liberando la presión para que me diga cuándo desaparece el dolor. De esa manera yo encuentro lo que llamamos el umbral de dolor. Pues esta máquina, al igual que la audiometría que se utiliza en otorrinolaringología, tienen el mismo principio de Alfred Fleckner, de la ley de Fleckner-Weber, que nos permite a través de factores de entrada, de intensidad, o sea, intensidades que van increciendo y luego intensidades que van en decreciendo, nos permiten determinar el umbral sensorial. Y esta máquina utiliza todas las resonancias o las frecuencias que ustedes están viendo en pantalla, 1.8, sistema esquelético, 2.6, que corresponde al tejido conectivo bulbo, las articulaciones, válvulas cardíacas, etcétera. Y en el final de la lista, que ustedes lo pueden ir ya leyendo, está, por ejemplo, la retina y el sistema nervioso central. Entonces, utilizamos la ley de Fleckner-Weber en esta tecnología. ¿Para qué? Para que precisamente esta entrada por interferometría del espectro magnético de las microondas se envíe en dos direcciones, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en el cerebro, respetando, bajo el concepto de la teoría general de sistemas, la teoría de Theodor Van Hoven, que es la lógica entrópica cuántica, que dice lo siguiente, que si yo interfiero en un sistema, y en este caso la máquina utiliza el sistema nervioso central para interferirlo, la interferencia sobre el sistema nervioso central nos puede decir exactamente qué puede estar ocurriendo en otro sistema, por ejemplo, en un riñón o en una célula. ¿Y por qué se utiliza el sistema nervioso y no, digamos, un dedo? Porque el sistema nervioso es, digamos, de las estructuras del cuerpo humano, la más fácil de interferir y sobre la cual puedo hacer una interferencia. Si lo quiero hacer sobre una uña, necesito un resonador más grande que el resonador magnético nuclear que está en el hospital, porque requiere un imán gigante. En cambio aquí solamente requiere un imán mucho más pequeñito, que es el que le coloco al paciente en su cabeza. Entonces, esto es lo que permite construir la información, porque lo que ustedes están viendo en pantalla son dos líneas. Una línea que es la más oscura, que corresponde a la polaridad sur-norte, y es que la interferencia magnética entra del lado izquierdo y pasa al lado derecho. Y luego tiene una línea que es la más clarita, que es cuando la línea pasa del lado derecho hacia el lado izquierdo. Los dos histogramas de frecuencias que están en la abscisa, ustedes los ven, que ya los nombramos 1.8 hasta 8.2, y en la ordenada que está la intensidad de la onda que está dada en decibeles, y por lo tanto es una estructura de tipo logarítmica. Eso es muy interesante porque si la onda está bajita indica que hay mucha sensibilidad, y si la onda está más arriba significa que más energía se necesita para interferir el cuerpo humano. Pero entonces lo que es interesante es primero la estructura de la gráfica. Entonces estamos viendo el patrón más normal posible, que es cuando las dos líneas están juntas. O sea, cada órgano, cada estructura en la naturaleza, si la pudiéramos medir con esta tecnología, nos va a dar una estructura muy específica
que está compuesta por esas dos líneas específicas que determinan una normalidad. En este caso, por ejemplo, ese sería el ejemplo de un útero, ¿sí? Pero ahí ustedes ven en la lista una gran cantidad de órganos que uno puede medir. Pero el valor normal siempre tiende, digamos, a que las dos líneas estén juntas y por lo tanto, además de su estructura, no hay una separación de las líneas que podría ser una interpretación de la densidad de la estructura de ese órgano. Muy bien, y eso, por ejemplo, es una estructura patológica. Cuando hay algo patológico, indica básicamente que las líneas se separan. Por ejemplo, aquí vemos un patrón en donde la línea azul, que es la línea de entrada, está mucho más arriba que la roja. Entonces, normalmente cuando el espectro magnético y la interferencia de izquierda a derecha, lo que hace la naturaleza, esto es bien interesante, porque que lo vean por favor en internet, casi todo lo que ocurre en el universo es dextrógiro. Aunque parece que por allá hay unas galaxias que van en contra, ¿no? Levógiras, pero básicamente es dextrógiro. Y entonces el giro hacia la derecha. Entonces, cuando esta interferencia ocurre de esa manera, lo que hace el espectro magnético al interferir el cuerpo humano es acelerar y por lo tanto induce factores catabólicos, o sea, de gasto de energía. Pero si la línea roja estuviera arriba del azul, interesantemente ocurriría lo contrario. Nos está indicando un evento catabólico, pero que interesantemente los efectos catabólicos siempre terminan siendo anabólicos en la estructura corporal. Y eso, por ejemplo, es un tumor. Un tumor siempre tiene la línea roja muy arriba y la azul abajo, lo que indica básicamente ese efecto inicialmente catabólico, pero anabólico, ocurrido básicamente por procesos de neoformación. Miren, por ejemplo, esta gráfica tan interesante del bacilo de Koch, ¿no? Miren en la resonancia 4.8, 4.9 y 5.8, que corresponden básicamente al sistema digestivo, donde el bacilo tuberculosis puede tener una acción importante en el pulmón y obviamente en el sistema inmunitario y linfático, ¿no? Este es un ejemplo muy clásico de cómo, digamos, ese pico azul indica un efecto catabólico sobre esos tejidos y un efecto catabólico sobre el sistema nervioso central, pero un efecto anabólico y degenerativo sobre huesos y articulaciones. Miren, por ejemplo, el mal de Pot, que es interesantísimo que ocurre en la tuberculosis. Entonces, este principio de resonancia, que es lo que estamos utilizando, que es muy parecido a lo que ocurre en el sonido, es el principio básico de esta interferometría para producir este efecto. Entonces, algo interesante. Resulta que primero les hablé de Alfred Fleckner. Alfred Fleckner fue el que diseñó y luego los Weber, otros físicos ingleses, determinaron la ley de Fleckner-Weber. Esta teoría de los umbrales que aparece con la ley de Fleckner-Weber es utilizada luego por un autor que tiene este nombre muy parecido al anterior llamado Flexner. Flexner utiliza esto para la audiometría y utiliza la interferometría para determinar los umbrales de la audición humana. Y miren lo interesante de esto. Este señor se ganó un premio Nobel por haber hecho ese trabajo. Esta máquina utiliza el mismo tipo de interpretaciones para hacer entonces eventos probabilísticos de los eventos que pueden ocurrir en nuestro organismo. O sea, ¿qué significa? Que, por ejemplo, en este caso que les estoy mostrando, ahí hay una caries dental, ¿sí? Entonces nos da un valor específico de un etalón, que es el modelo específico matemático para cada espectro de enfermedad. Y lo que hace el aparato estadísticamente es hacer análisis probabilístico y nos determina un número específico. Y ese número específico es el que el médico tiene que interpretar para saber si se encuentra en una desviación estándar, en 2 desviaciones estándar o en 3 desviaciones estándar de lo que en el modelo podría ser el promedio. Y esto es lo que permite al médico hacer interpretaciones específicas sobre la probabilidad de que exista un proceso patológico dentro de una persona. Pero no solamente un proceso patológico, la tecnología nos permite determinar la estructura de los órganos, las estructuras bioquímicas específicas y obviamente de toda la bioquímica orgánica, de la morfopatología, de la nosogénesis, de la posibilidad de alergias, de la posibilidad de microorganismos. Ayer con esta tecnología pillé 2 coronavirus. Entonces, ahí viene algo interesante de la incertidumbre. Esta máquina me dice a mí, que hay un coronavirus. ¿Es verdad o mentira? Pues bueno, yo les digo que lo que hay que hacer es lo que en las herramientas estadísticas se hace. Si yo tengo una altísima probabilidad en esta máquina de que el evento tenga una probabilidad de que sea real,
tengo que confirmarlo con una segunda prueba para aplicar el teorema de Bayes, si ustedes lo recuerdan. Si una prueba es comparada con otra prueba, la probabilidad de que una prueba positiva, una segunda prueba positiva, sean altamente reales en la naturaleza, está dada por básicamente la aplicación del teorema de Bayes. Por eso la sugerencia es que si este aparato que se acerca en cierta forma a tamizaje, pero al mismo tiempo a especificidad, que ese es el valor de precisión estadística que tienen las máquinas, nos permita ante la duda confirmar con otro tipo de evaluaciones diagnósticas las probabilidades posibles y determinar lo que podrían ser los falsos positivos y los falsos negativos, que son comunes, oigan bien, a todos los tipos de investigación científica y todas las tecnologías. Ejemplo, una resonancia magnética nuclear en la rodilla para determinar la rotura del ligamento cruzado se hace, pero es muy poco sensible y muy poco específica, para no hablar de muchos elementos similares de toda la tecnología que existe. Pero en términos generales, la precisión de esta tecnología es muy buena porque se acerca al de la ecografía, que es más o menos un 92% entre la sensibilidad y la especificidad en términos de precisión. Así que esta máquina termina siendo una gran herramienta para producir realmente que nosotros como médicos utilicemos este fonendoscopio tan espectacular, que es una herramienta matemática que utiliza interferometría del espectro magnético de las microondas para interferir el cuerpo humano a través de la psicofísica y darnos la posibilidad de interpretar los fenómenos biológicos, analizarlos estadísticamente por valores de probabilidad y darle sentido a los procesos patológicos de las personas. Y esto es muy importante lo que voy a decir. La historia clínica no se elimina, sigue siendo muy importante. Por esto esta es una tecnología recomendada para médicos que hagan muy buenas historias clínicas y muy buenas interpretaciones matemáticas, porque igual el teorema de Bayes también se correlaciona con la mejor herramienta que tenemos todavía, comparado con la inteligencia artificial, que es nuestra inteligencia. Entonces, la historia clínica sigue siendo determinante para comparar los signos y síntomas que se pueden encontrar en la probabilidad de esta tecnología para encontrar la realidad o acercarnos a la realidad de lo que un paciente está viviendo y acceder con ella a una tecnología que nos permita también, por probabilidad, darle oportunidad de tratamiento a ese paciente. Bueno, si hay preguntas, con mucho gusto las respondo. Espero haber cumplido las expectativas para ustedes de la interpretación de lo que es esta tecnología de análisis espectral lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada en OMS, Rusia. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Si Con quieren la mucho pueden gusto. hacer por el chat, no hay problema. Pueden hablarme sin problema. Con mucho gusto respondo. Estoy viendo el chat, todavía no encuentro ninguna pregunta. No. Qué pena, ¿eso significa que no me entendieron nada o no o entendieron todo? Dos posibilidades. Doctor López, hola, Listo. quiero precisar cómo haces tratamiento con esta máquina, o solo te permite el diagnóstico. No, la máquina también tiene opciones de tratamiento, como la interferometría, digamos, hace un efecto sobre el cuerpo humano. Existe, por ejemplo, dos versiones de tratamiento con esta máquina, que son, por ejemplo, la metaterapia, que es inducir la onda magnética específica de algo que esté resonando. Voy a decirte algo, digamos que encontré coronavirus, que está de moda, pues, ¿no? Entonces, si encuentro coronavirus, entonces yo puedo utilizar el valor de resonancia del coronavirus e invertirlo, o sea, hacer la onda al contrario, contra natura. ¿Para qué? Para intentar destruir al virus. ¿Ya? Entonces, esa es una posibilidad. O digamos, si encuentro un medicamento, digamos, y del orden de varios medicamentos que tiene este aparato, estamos hablando de homeopatía clásica, estamos hablando incluso de medicamentos específicos de laboratorios como GEL, GmbH Alemania, estamos hablando de medicamentos alopáticos, fitoterápicos, nutracéuticos, etcétera. Entonces, tú, si tienes la tecnología, puedes utilizar la resonancia específica de cada una de esas formulaciones
e introducirla a la estructura del cuerpo humano para que vive. ¿De qué dependerá el efecto en la persona? Es una respuesta muy individual que todavía ha sido difícil de medir, porque obviamente tiene muchas complicaciones su medición en términos de investigación, pero va a depender mucho de la capacidad biológica de respuesta. Entonces ahí podríamos encontrar tres tipos de pacientes: los anérgicos, que no responden al estímulo magnético; los hiperérgicos, que son los que responden muy bien; y los que tienen una respuesta promedio. Entonces hemos encontrado de los hiperérgicos milagros: gente que tiene dolor, lo atacamos con la resonancia e increíblemente el dolor desaparece. Y en otros no ocurre tan fácilmente. Igual como ocurre con otras tecnologías, también nos pasa eso con, por ejemplo, el TENS, con el láser, con el ultrasonido. Entonces es algo también muy parecido, que depende mucho del umbral también de las personas, ¿no? Pero las posibilidades terapéuticas son enormes. Ahora, también como la probabilidad estadística nos permite saber, digamos, es compatible con un medicamento, por decir algo, valeriana. Entonces, claro, tú puedes formular valeriana porque te da el listado de probabilidades que tú puedes utilizar como herramienta terapéutica con tu paciente. O sea que desde donde lo mires es una herramienta espectacular que ayuda a hacer mejor medicina. Y puedo decirlo con franqueza, esta máquina a mí me enseñó a ser mejor médico porque obviamente encontraba cosas que yo no conocía. Por ahí apareció un virus, un parásito que no conocía, pues me obligó a estudiar. Ok, muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Doctora, hay una pregunta en el chat. Dice, análisis. ¿Es necesario hasta el momento la utilización obligatoria de un resonador magnético? ¿Se afecta su utilización en el área ambulatoria? Sí, permítanme, les voy a mostrar. Realmente es muy simple. La doctora Aida Valeleva y el doctor William Flores les va a explicar un poco más adelante, pero el resonador es un microradar. Realmente el aparato es un radar, pero digamos que la bobina magnética que se necesita es tan pequeñita, que es esto que uno la coloca en la cabeza del paciente, y yo me la voy a colocar para que la vean. Es tan simple como esto. El aparato pues está allí, es un aparato también portátil que permite entonces ser transportable. De hecho, lo usamos de manera ambulatoria. La doctora Lilla, el doctor Flores y otras personas que lo han utilizado en Sudamérica lo hemos utilizado y transportado por todo lado. Yo he viajado con el aparato por muchos países haciendo no solamente demostraciones de la tecnología y enseñando sobre los principios básicos de esta tecnología, sino también atendiendo pacientes de manera ambulatoria. Incluso, digamos, hasta domiciliaria. Entonces, digamos, este aparato tiene la versatilidad de que hoy la microelectrónica también permite hacer equipos pequeños. Vea, yo sueño y les he dicho en OMS que por favor desarrollen el software ya para usarlo en el celular, que ese sería lo máximo y que sería lo más cercano. Pero estamos muy cerca. El dispositivo es tan pequeño que es portable y se puede utilizar en cualquier parte. No deja radiación porque el espectro magnético de las microondas produce un efecto, como dije, termodinámico, pero no deja radiación. Entonces, eso es algo interesante, no es contaminante, pero la exposición crónica puede producir algunos efectos, midieron o el medidor, si está muy cerca. Por ejemplo, un poquito de la pérdida de la orientación espacial. Pero eso es cuando uno se ha sometido horas y horas al uso del resonador. Si uno lo utiliza, digamos, en los valores convencionales de 20, 30 minutos, una hora en que dura una historia clínica bien completa y la interpretación de todos los datos, no tiene ningún peligro, ningún riesgo y tiene esa ventaja de ser portátil. Yo creo que van a haber más preguntas, pero si quiere vamos a seguir y vamos a ir acumulando las preguntitas. Igual el doctor Carlos va a seguir con nosotros. Muchas gracias, doctor. Seguimos. Muchísimas Alicia. gracias. Muchas gracias. Estoy siempre a Tengo sus órdenes una en consulta. Colombia y muchísimas gracias. Doctor, antes que termine, una consulta en Un gusto. embarazadas, en pacientes con marcapaso, ¿alguna contraindicación? Muy buena pregunta. Primero, empecemos con marcapaso. No hay ningún problema con el marcapaso, no produce interferencias sobre ningún tipo de marcapaso e incluso los antiguos no tienen ningún problema. Cuando yo conocí esta tecnología ya hace muchos años, en el año 2004 aproximadamente, la antena era externa.
Entonces la antena sí producía algunas interferencias con algunos marcapasos. Luego la evolución de la tecnología y los microchips hicieron que ya no existiera esa antena externa. Eso solucionó muchos problemas, incluso por ejemplo ese tipo de interferencias. Tampoco hace interferencia con celulares, tampoco hace interferencia con ningún tipo, porque se ajustaron las resonancias de manera tal que no hubiera tal problema. Por otro lado, me preguntaste sobre, además de los marcapasos, ¿me recuerdas por favor? La embarazada. Ah, ok, claro. Entonces, desde ahí Igual vamos que a usar dos preguntas. Sí, ¿desde qué edad puedo utilizar la medición? Bueno, el software está estandarizado para niños mayores de 4 años. ¿Ya? Y en embarazadas no hay ningún problema de utilizarlo porque no produce aparentemente efectos sobre el feto. Pero, si quiero decir algo, no diagnostica embarazo. Uno podría ver la entropía, tal vez en el útero, ya alguna vez me pasó, es muy extraño, tiene un problema en el útero y no suelo interpretar qué pasa. Bueno, estaba embarazada. No tiene el valor de resonancia específico para detectar que hay embarazo. Entonces, todavía, digamos, el proceso del software es mucha información. En lo que ha venido creciendo esta tecnología es en el aumento de la información. El primer software que yo tuve tenía 2000 informaciones. En esta versión última, que es Hospital y Intruder, estamos hablando ya cerca de las 20,000 informaciones. Y va creciendo y creciendo porque obviamente lo que se ha desarrollado en el software es la posibilidad de interpretar más y más y más datos. O sea que obviamente al futuro habrá posibilidades, posiblemente hasta detectar embarazo. Pero en términos de seguridad no tiene ningún problema. Ninguno, absolutamente. Okay, o sea, es igual que la exposición al celular y menos, porque tienes menos tiempo expuesto al celular, que el celular. Ok, gracias, doctor. Con gusto. Seguimos, Alilla. Muy bien. Voy a salir de la Gracias, presentación. doctor. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muy agradecido. Aquí hay una pregunta que no quisiera dejar pasar. Sí, interesante. Pacientes que tienen epilepsia. Ojo, sí. Hay que tener cierta precaución en pacientes con epilepsia porque como el aparato resonador aumenta la entropía en el sistema nervioso central, la exposición prolongada o continua de esta tecnología podría aumentar la sensibilidad a las convulsiones. Eso ocurre, por ejemplo, si yo me pongo a hacer la interferencia con este aparato todos los días en el paciente o si lo hago muy consecutivo. Por eso digamos que hay una norma de seguridad y también de interpretación y es que cuando se hace la interferometría por este aparato, el efecto en el organismo dura 72 horas, que es el mismo proceso de cualquier proceso inflamatorio agudo. Entonces, lo que yo no puedo hacer es medir en las siguientes 24 horas y en las siguientes 24 horas o todos los días al paciente. Debo esperar por lo menos mínimo 72 horas para volverlo a medir y la recomendación es utilizarlo con un paciente una vez por semana o 2 veces por semana, pero en pacientes que tienen riesgo de epilepsia o de convulsiones, por favor, usarlo con mucho menos posibilidades de frecuencia y hacerlo más esporádicamente, porque sí existe la posibilidad de que la interferencia aumente la sensibilidad o disminuya el umbral de posibilidad de que genere una crisis convulsiva. Entonces, muy buena, pero sobre otras enfermedades neurológicas no hay ningún problema. Absolutamente, incluso no sirve para tratarlas. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, por favor, con mucho gusto. Bueno, ¿se requiere para hacer la medición inicial algún tipo de desinterferencia previa con procaína sobre cicatrices o de campos electromagnéticos dentales, etcétera, o no? No, al contrario, como usamos la tecnología, como es una tecnología de diagnóstica y que orienta el tratamiento, lo que yo hago, por ejemplo, en mi consultorio en términos de procesos es el paciente primero pasa por el análisis espectral no lineal y todos los pacientes pasan por el análisis espectral no lineal. Porque alguna vez, digamos, se me saltó un paciente que tenía una neoplasia y no me di cuenta y lo pude haber detectado con el aparato. Entonces, como política, todos mis pacientes que entran por primera vez pasan por la tecnología. Ajá. ¿Ya?
Entonces, para mí eso es fundamental. De allí yo decido, por ejemplo, si digamos encuentro mayor entropía con posibilidades de infección en los polos amigdalares, disbacteriosis intestinal, problemas en la zona urogenital, que son los tres, digamos, puntos de interferencia más clásicos que uno encuentra, pues entonces dirijo mi terapia neural a esos tres órganos, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Y oriento la terapia ortomolecular, porque, por ejemplo, el aparato me dice, tiene deficiencia de yodo, tiene deficiencia de zinc, en ese momento tiene alterado el calcio y el magnesio, tiene la hormona tirotrópica alterada. Entonces, todo eso me orienta a mí también a saber hacia qué órgano apunto, con qué medicamento, con qué estrategia terapéutica voy a atacar. Ok, gracias. Doctor, entonces, ¿en todo paciente le haces un barrido completo a todo el organismo o solo te enfocas según la historia clínica a la zona que está con problemas? Técnicamente puedes hacer las dos cosas, pero digamos que depende mucho de tu visión médica. Por ejemplo, yo tengo una visión sistémica y vengo trabajando en medicinas alternativas y complementarias desde hace tantos años con una visión de teoría de sistemas. Entonces, para mí la interpretación sistémica es fundamental y no necesariamente solamente ver un órgano. Entonces, a mí sí me interesa ver todo el organismo para hacer las correlaciones sistémicas. Y esa es, digamos, la tendencia en medicina de sistemas y es la tendencia en medicina bioreguladora. Entonces, obviamente, la tecnología es una tecnología que sí nos apoya al pensamiento sistémico y a la posibilidad de tener interpretaciones de medicina bioreguladora, porque entonces veo las conexiones que existen entre diferentes órganos, cómo un bucle de un órgano puede estar afectando a otro. Y de esa manera, entonces, tomar las decisiones clínicas para poder intentar romper esos bucles viciosos que pueden estar produciendo disfunción o alteraciones estructurales en un sistema. Entonces, el sistema es netamente, y la sugerencia es utilizarlo bajo una medida de pensamiento sistémico. Ok, gracias. Gracias, Paulina. Gracias, doctor, por sus respuestas.